La historia de la hernia inguinal y su tratamiento es tan antiguo como la historia de la humanidad y ha sido siempre un tema de notable interés tanto para los historiadores de la medicina como para los cirujanos y los anatomistas. Durante cientos de años se ha ofrecido tratamiento quirúrgico y no quirúrgico a pacientes que presentan dolor, obstrucción o estrangulamiento por sus hernias. Para tener una mejor comprensión de la historia, la he dividido arbitrariamente en dos periodos. Un periodo antiguo, que va desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo XIX, y un periodo moderno, que va desde el siglo XIX a la actualidad. Comencemos entonces por el periodo antiguo, y tomemos como marco conceptual de este periodo la siguiente frase de Engels: todo lo que es real en la historia humana se vuelve irracional en el proceso del tiempo. La primera alusión histórica a la hernia se encuentra en el papiro de Evers, en el siglo XVI a.C. Este papiro reza: la hernia es una tumoración en la zona de los genitales en la cual el intestino se mueve adentro, y se aconsejaba para su tratamiento la dieta y la compresión externa. 1000 años después, en el siglo VII a.C., los sumerios registraban en sus tablillas de arcilla la herniotomía. El nacimiento del estudio racional para la curación de la hernia sin duda se produce en la Grecia antigua, desde Homero hasta Hipócrates. En el Corpus Hippocraticus se menciona que las hernias umbilicales son menos frecuentes que las hernias de la ingle y además que las hernias producen dolor, náusea y vómitos fecaloideos. Sin embargo, es de destacar que en este Corpus Hippocraticus no se hace mención alguna al tratamiento quirúrgico de la hernia. Durante el periodo greco-romano, que va del siglo II a.C. al siglo V después de Cristo, se destacan dos personajes. Uno de ellos es Celso, que describe lo que se llama la queilotomía, que es la apertura y sección del saco herniario sin ligarlo. Celso decía: el cirujano debe separar el saco del cordón inguinal, reducir el contenido y seccionarlo en su cuello sin ligarlo. Dejaba abierta la herida y la cauterizaba térmicamente. Un contemporáneo de su época, que se llamaba Heliodoro, hizo un aporte que era de retorcer el saco antes de seccionarlo. Ninguno de los dos realizaba castración, o sea, realizaba orquiectomía. En el siglo II después de Cristo aparece otro personaje que es Galeno, nada más ni nada menos, que era partidario del tratamiento conservador, o sea, tratamiento a base de cataplasma o compresión, pero cuando este fracasaba, ahí indicaba la cirugía, y en la cirugía, a diferencia de Celso, sí ligaba el saco. Durante el siglo III después de Cristo, en la medicina hindú antigua o vadánica, se destaca un médico llamado Susruta, que estableció como tratamiento de elección para la hernia la cauterización térmica o química. Durante el siglo VI después de Cristo, la figura máxima de la medicina bizantina era Aetius de Amida. Él se mostraba reticente al uso de la queilotomía y la castración. Sí recomendaba como primer tratamiento las maniobras de Taxis, que era la reducción del contenido herniario por maniobras de compresión. En el siglo VII después de Cristo, también durante el Imperio Bizantino, la figura más reconocida es Pablo de Egina. Él trataba las hernias de dos formas distintas. A las hernias inguinoescrotales les realizaba ligaba el saco y el cordón en forma conjunta con un punto en X a nivel del orificio inguinal externo. Y en los bubonoceles o hernias inguinales propiamente dichas, lo que realizaba era una cauterización de la piel sin lesionar el peritoneo. Luego, en coincidencia con gran parte de la Edad Media, aproximadamente del siglo V al siglo X después de Cristo, se produce un distanciamiento de la medicina y la cirugía. Se desarrolla lo que se llamó medicina monástica, donde la medicina estaba muy vinculada a los monjes, pero en realidad la medicina había caído en manos de charlatanes y curanderos. De hecho, la cirugía la practicaban
generaciones enteras de familias que ambulaban por Europa realizando procedimientos. En esa época, que representó un gran retraso para el desarrollo de la medicina y en especial de la cirugía, lo que se realizaba era la castración, la apertura y ligadura del saco, la apertura y ligadura del saco en conjunto con el escroto, la cauterización térmica, la cauterización química. En fin, un sinnúmero de procedimientos, pero con poco avance en la comprensión y en el tratamiento de la hernia. Luego, en el siglo XI después de Cristo, en el Imperio Islámico, la figura más destacada fue Albucasis. Albucasis proponía para el tratamiento de la hernia simplemente la invaginación del sacro herniógeno y su ligadura a nivel del cuello de la hernia, respetando tanto el cordón como el testículo. Albucasis además tiene un mérito que fue la de haber transcripto o traducido la medicina o los conceptos médicos griegos en los cuales se basaba la medicina islámica, y esas traducciones luego fueron, utilizadas por Occidente en los siglos venideros. Luego, en el siglo XII y XIII, en Italia surgen y se consolidan dos escuelas quirúrgicas, la de Salerno y la de Bolonia. Aquí comienzan a establecerse conceptos sobre analgesia y anestesia, sobre higiene del cirujano, y comienzan los estudios de disección anatómica con rigor científico, y el más destacado de estos disectores es Andrea Vesalio. Y finalmente, aproximadamente 500 años más tarde, en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, aparecen un montón de personajes que hacen un aporte extraordinario para el conocimiento de la anatomía y la anatomía quirúrgica, que permitirán, a partir de ese momento, el desarrollo del tratamiento moderno de la hernia inguinal. En resumen, este periodo antiguo de más de 3.500 años de evolución, aunque con tratamientos que hoy podemos considerar irracionales e ineficientes, contribuyó con la generación del conocimiento necesario para desarrollar las bases de la moderna cirugía de la hernia.